Bueno, otra vez apreté el botón de apagar la compu. Lo que pasa para hacerle zoom out a la foto, el, el botón del menos está al lado del botón de apagar la computadora. La verdad es que un mal diseño de la notebook tener el botón de apagado ahí tan cerca. Bueno, no lo voy a tocar más. Bueno, pues le quería mostrar esta caricatura de la luz, los fotones según Kino, es como que le pierde la manguera. Pareció muy atinada. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Pudieron hacer el laboratorio? Tienen hasta mañana todavía para hacerlo. Sí, mañana a las 10:30 es el tiempo límite para entregarlo. ¿Sí tienen alguna duda sobre el laboratorio? ¿Pudieron sacar las líneas espectrales? ¿La tienen que comparar con el modelo de Bohr? Casi lo terminás, Cisco. Bueno, Camila, tenés tiempo hasta mañana a las 10:30 todavía. ¿No entendés qué hay que hacer, Marcos? ¿Tenés las consignas? Tenés que responder a las consignas del laboratorio. No está el laboratorio. Es que responder acá, completar casi a cada cosa. Acá pones la foto del espectro del hidrógeno, que está subida en el campus, y a partir de esa foto y comparándola con esta que acá tenés la escala, más o menos, la idea es sacar las longitudes de onda de cada línea. Siempre te dan muy altas. ¿A qué te referís con muy altas, Francisco? ¿Como longitudes de onda muy largas, muy cortas? ¿Eso en la simulación o haciendo las cuentas a mano con Bor, decís, Francisco? Te dan muy diferentes. No deberían darte cercanas. ¿Pudiste hacer el laboratorio de espectros, o sea, el laboratorio virtual de espectros? Esta es. Ahí tenías que completar una tabla, te dieron mal. Estás pasándolo de electron volt a Joule, porque viste que acá con las diferencias de energía generalmente trabajamos en el electron volt, pero después si a partir de esas diferencias queremos sacar longitud de onda, tenemos que pasar el electron volt a Joule, ¿sí? Bueno, si vas completando acá, vas a encontrar, o sea, de cada una, sacas la longitud de onda, vas a encontrar las cuatro que te coinciden, te deberían coincidir con el espectro que ves acá. Un ejemplo de ese ejercicio, eso es lo que hiciste, Francisco, y no te da ninguna.
No, entonces hay algo que está mal ahí, muy mal. Esto era el helio, ¿no? Entonces, para que calcular las energías de nivel de cada nivel, justamente. Con la formulita Bohr, ¿no? Sí, entonces teníamos, sí, el nivel fundamental, el primer estado excitado, el segundo estado excitado, tercer estado excitado así hasta el 9. Pero bueno, acá nos pedían del 3 al 9, ya nos da una pista de lo que teníamos que calcular, ¿no? Para que no sea tan engorroso. 1, 2, 3, el 3 y bueno, hasta el 9, aceptos hasta el 9. Pongámosles que este que dice acá sea el 3. Sí, entonces la serie de caimientos que van a dar origen al espectro de emisión generalmente tienen como estado final el mismo, ¿sí? Comparten el mismo estado final. ¿Sí? Entonces póngale, no sabemos cuál es todavía, pero es una cosa así, esto me va a dar una longitud de onda, esta otra, ¿sí? Y bueno, la tabla tenemos que completar todas en realidad. Entonces lo primero tenemos que hacer es calcular la energía de cada nivel. Si eso lo daba Bohr, si la energía de cada nivel, o sea, de 3, de 4, etcétera. ¿Sí? Por Bohr era menos 13,6, que está en electronvolt, dividido n al cuadrado por z al cuadrado. Como esto es helio, el z, el número atómico es 2. Bueno, entonces, y n, que es n va a ser 3, 4, 5. Hello. Entonces, haciéndolo de esa manera, obtenemos la energía de cada nivel y después hacemos los saltos, ¿no? El salto entre el nivel inicial, por ejemplo, no sé, del 6 al 3. La tablita estaba acá arriba. Esto creo que es 1. No, ¿cómo era? Empieza de 9. Ahí. Entonces de 9 al 3, por ejemplo. Ah, Sí, o del 9 al 8, no sé. Sí, del 9 al 3, hagamos, es E9 menos E3. Sea lo que sea eso va a ser el salto de energía. Y eso va a tener que ser igual a H por nu, la energía del fotón emitido, que es lo mismo que hc sobre lambda. Y de ahí despejamos la longitud de onda. ¿Sí? Lambda va a ser entonces delta E. No, hc dividido delta E. Hc dividido delta E. Y de acá de vuelta, como si utilizamos el H en las constantes sistema internacional y el C también, tenemos que usar el salto de energía eh, en Joule. Acá lo tenemos en electron volt, así que para pasarlo a Joule lo multiplicamos por la carga del electrón. ¿Sí? Y ahí nos debería dar. Entonces hay algunos que ni siquiera van a estar en el rango visible luz, ¿verdad? Pero debería haber 4, posiblemente 5, que, que te coincidan con las longitudes de onda que vos ves en la simulación.
Ya lo tuvieron que entrar la semana pasada, ¿verdad? Yo la verdad no me pude poner a corregirlos todavía, pero para mañana si quieren les pego una leída, una miradita y les comento si hay algún error en común o algo. Ok, Francisco. Bueno, dejen que los mire. Bueno, entonces para el Profe, laboratorio, una consulta. sí. ¿El laboratorio este que vamos a entregar ahora lo completamos en el Word y lo enviamos en el Word nomás? ¿No? ¿O Y- lo enviamos con hoja? no, no, pueden hacerlo directamente en el Word, más fácil para ustedes. Ah, bueno, bueno. Bueno, entonces acá van a poner las longitudes de onda. Por favor, respeten que ponganlo en Armstrong. Sí, de Bohr, o sea, que si lo tienen nanómetros es agregarle un cero nada más. Como lo calcularon con Bohr de esa manera, y las que pueden obtener, pueden observar a partir del espectro simulado, y las que tuvimos en el laboratorio, ¿no? O sea, esta columna, copy-paste acá, si ustedes quieren. Y por último tienen que comentar si hay diferencias entre las líneas y si las hay, por qué las hay. Que bueno, ya les había adelantado y bueno, lo vimos en el laboratorio, que sí hay. En el laboratorio aparecen más líneas. Y parte de la explicación iba por el hecho que, bueno, que Bohr funciona para átomos que se llaman hidrogenoides, o sea que son átomos que pueden tener un número atómico, un Z distinto de uno, pero tienen que tener un electrón. Y eso es un átomo que está ionizado, ¿no? Pero en naturaleza los átomos son neutros, ¿sí? Entonces el helio tiene dos electrones, no uno. Entonces eso ya cambia un poco las cosas. El laboratorio es la versión premium. Exactamente, muy bien. Quality, claro. Es un trial. Bueno, con este práctico, el 5 de esta semana, estamos en la antesala de empezar con la ecuación de Schrödinger, que como se había adelantado es la ecuación, sí, sería el equivalente a las ecuaciones de Maxwell para física 2. Bueno, para física 3 vendría a ser la ecuación de Schrödinger. Sí, porque como da un marco global, general, a partir del cual se pueden describir el resto de los fenómenos que ya estamos viendo. Pero como tiene un nivel de complejidad más alto, primero empezamos con la mirada más simple y aparte que también es la mirada histórica, ¿no? No se llegó a la ecuación de Schrödinger así nomás, sino que fue a partir de un desarrollo, o sea, una progresión de eh, sucesos y descubrimientos que se fueron haciendo. Bueno, estos dos muchachos son Davison y Gremer, son dos físicos experimentales que trabajaron en Bell Laboratories, que confirmaron experimentalmente la difracción de los electrones, ¿sí? Entonces la difracción es un fenómeno ondulatorio, entonces medio que ahí se terminó de encantar, la gente se terminó de convencer que los electrones también se podían comportar como onda. Y bueno, vamos a ver que su experimento tuvieron una ayudita de arriba. Bueno, más o menos
como en el principio de la cursada habíamos hablado que en física se consideran siempre que hay dos tipos de entes o entidades, la partícula a lo física uno, digamos, inclusive acá les puse un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Que es una concentración puntual de energía y cantidad de movimiento, ¿sí? Que con la vamos a asociar una trayectoria, ¿sí? Un desplazamiento en el espacio y en el tiempo, y con el cual podemos plantear, bueno, fuerzas, ¿no? Interacciones con otras partículas, choques, ¿verdad? Y por el otro lado, otra entidad distinta en la física son las ondas, ¿sí? Que vendría a ser una perturbación en un medio de transmisión, por ejemplo el aire, el agua. Sí, entonces las ondas también pueden transportar o llevar energía y cantidad de movimiento, pero lo hacen de una manera deslocalizada. Uno no asocia una onda, un punto en el espacio, digamos, o sí. Y, y con fenómenos ondulatorios con ondas aparecen fenómenos ondulatorios como la difracción y la interferencia, que no sé cuánto habrán llegado a ver en Física 2, si no, seguramente cuando estudien para final lo van a tener que estudiar, ¿sí? Y habíamos dicho que esta separación, esta distinción entre lo que es partícula y onda funciona bien para muchos casos, pero hay algunos casos en donde medio que la cosa se fusiona y uno no sabe si está hablando de una onda o partícula porque observa las dos cosas, ¿sí? Entonces habíamos visto en la primera clase motivacional el asunto de la, eh, el experimento de la doble rendija, ¿sí? Que tenemos dos rendijas, se le hace incidir una onda plana, ¿sí? Se generaban dos frentes de onda y la interferencia constructiva y destructiva formaba bandas, ¿no? Bandas donde había concentración lumínica y donde no había concentración lumínica. Y dijimos que es comportamiento ondulatorio, pero si uno disminuía la intensidad de la luz, la hacía muy, muy, muy débil, empezaba a ver puntos, ¿sí? Que a medida que iba pasando el tiempo, si uno dejaba correr la película mucho tiempo, empezaba a reproducir el, eh, el patrón de interferencia. Entonces medio que aparecían las dos cosas, ¿sí? Porque los impactos sugerían un comportamiento de partícula, pero el patrón de interferencia es en una onda. Entonces, ¿cómo es este asunto? Era una cosa rara. Bueno, para terminar de darle la vuelta al rulo a todo esto, vino de Broglie, que lo tienen los de Broglie, en 1924, y en su tesis doctoral hizo la inversa, digamos, dijo, bueno, si observamos que la luz se puede comportar como una partícula, ¿sí? Porque ya para, para ese año, para esas épocas, ya se sabía del efecto fotoeléctrico y el efecto Compton. Recuerden, el efecto fotoeléctrico era en 1905. Sí, entonces ya se tenía que admitir que la luz, que por Maxwell se pensaba que era una onda electromagnética, también para la interacción se podía comportar como una partícula, porque si no las cosas no cerraban, no quedaba otra. Entonces de Broglie se preguntó, bueno, si la luz, que para nosotros era una onda, se comporta como partícula, los que nosotros consideramos ahora partículas, ¿se pueden considerar como ondas? Entonces, por ejemplo, el electrón se tenía la noción, la idea de que es una partícula. Bueno, y ese fue el asunto que
de Broglie desarrolló en su tesis doctoral y por el cual le dieron el premio Nobel de Física a través de estas dos ecuaciones sencillas. Estas dos ecuaciones sencillas le dieron el premio Nobel a de Broglie. ¿Ustedes pueden creer? Bueno, obviamente no es tan así, ¿no? Pobre de Broglie. Bueno, ¿y esto qué es? Es la longitud de onda. Planteó que, si recuerdan ustedes, para un fotón la cantidad de movimiento era eh, era justamente esto, ¿no? Era h sobre lambda, ¿no? Que lo usamos en efecto Compton, por ejemplo, ¿sí? Con la cantidad de movimiento de fotón incidente y dispersado, decíamos conservación de la cantidad de movimiento y ahí planteamos esto. Bueno, de Broglie despejó de acá la longitud de onda, dijo, bueno, entonces lambda es h sobre p y ahora vale para cualquier partícula que tenga cantidad de movimiento p. Entonces esta es la longitud de onda asociada a cualquier ente, sea un fotón, un electrón, lo que sea, que tenga una cantidad de movimiento definida p, ¿sí? Y para nosotros p va a ser una clásica m por b. También se puede plantear con relatividad, o sea, cantidad de movimiento relativista poniéndole el gamma, sin el factor de Lorentz. A nosotros no nos va a interesar eso mucho, vamos a trabajar más bien con magnitudes clásicas, ¿sí? Y esto vale para cualquier entidad, vamos a poner, sea partícula o luz, digamos, en forma fotón, ¿sí? que es una onda. Entonces ahora el electrón, que para nosotros es una partícula, tiene asociada, a través de su cantidad de movimiento, una longitud de onda, que claramente es una propiedad de una onda, ¿sí? Y lo mismo con la frecuencia de la longitud de onda asociada a esa partícula, cualquier partícula, que también no hizo mucho acá de Broglie, porque esto, fíjense, es lo que veníamos haciendo, ¿no? Que la energía es h por nu, donde h obviamente la constante de Planck y nu la frecuencia de esa onda. Bueno, entonces de acá de Broglie despejó y puso E sobre h. Y lo generalizó no solo para fotones, sino para cualquier partícula que tenga energía total E. ¿Sí? Entonces cualquier partícula con energía E va a tener asociada una frecuencia, otra propiedad eh, de una onda, ¿no? Qué revolucionario. Sí, las expresiones matemáticas de este práctico no son terriblemente difíciles, o sea, son sencillas, pero tienen mucha... conceptualmente son ricas y a veces difíciles de entender. Y Schrödinger tiene las dos cosas, digamos, es matemáticamente más difícil y conceptualmente más difícil aún. Bueno, y vale la aclaración que estas expresiones tan sencillas valen cuando la energía y la cantidad de movimiento son constantes, ¿sí? O sea, no son función ni del tiempo ni de del espacio, digamos, que esencialmente es una partícula libre, ¿sí? Que no está sometida a un potencial externo, eso quiere decir. Vale la aclaración. Entonces, bueno, podemos aplicar esto a un fotón, que ya sabemos que vale para un fotón, medio trivial esto, pero la longitud de onda de asociada a un fotón con cantidad de movimiento P es h sobre P, ¿sí? Entonces esto es h y la cantidad de movimiento de un fotón que demostramos por las expresiones de trabajo de energía relativista era la energía dividido la velocidad de la luz, ¿no?
Y la energía de un fotón es h por nu. Esto mismo de acá. H por nu y dividido C. Entonces acá se nos cancelan las constantes de Planck y nos queda que lambda es, se pasa en el numerador, C sobre nu. Oh, sorpresa, digamos, esto es lo que veníamos usando, ¿no? Que lambda por nu es igual a C. Bueno, esto sale, esta expresión que ya veníamos usando desde radiación cuerpo negro sale de acá. Bueno, en realidad acá no hay mucho para hacer, esto lo usamos acá. Entonces esto cuadra, cierra con lo que veníamos haciendo. Menos mal, ¿no? Bueno, pero ahora lo podemos aplicar a cosas más macroscópicas, por ejemplo, una persona paseando. Entonces digamos que yo estoy paseando y con barbijo por la San Martín y por la cuarentena engordé, entonces no sé, peso ahora 80 kilos. No peso eso, pero bueno, vamos a ponerle. Y me puedo desplazar, como estoy paseando, no estoy yendo relativamente rápido, si yo a 2 metros sobre segundo, una velocidad de caminar. Bueno, no es tan lento, ¿no? Entonces podemos calcular mi longitud de onda, ¿no? Como h sobre m por b. Sí, bueno, entonces h es 6,62 por s a la menos 34. Y m por b va a terminar siendo 160 kilogramos metros sobre segundo. Bueno, pues esto me va a dar en metros, en definitiva. ¿Y esto cuánto da aproximadamente? Es descontarle más o menos lo mismo, más o menos queda más o menos 6 por esa a la menos 32. Sí, le corro 2, esa menos 10. No, a la menos 36. ¿No? Más chico todavía, metros. Más o menos, ¿no? No vamos a hacer la cuenta exacta, pero no vale la pena porque fíjense que mi longitud de onda es tan chica, 10 a la menos 36, ¿qué es eso? Eso es cero. Entonces, para objetos macroscópicos no se observa ningún comportamiento ondulatorio, ninguna longitud de onda, ninguna frecuencia. Podremos hacer lo mismo con la frecuencia, calculando mi energía cinética, ¿sí? Pero bueno, el resultado es el mismo. Esto va a ser casi cero, ¿no? Entonces, por el caso de un objeto macroscópico, por ejemplo, yo no presento ninguna propiedad ondulatoria porque es tan chiquita mi cantidad de movimiento, perdón, es tan grande mi cantidad de movimiento que mi longitud de onda es muy chica, y lo mismo con la frecuencia, ¿sí? Como el factor de escala es h y h es chico, esto hace que yo pase por una puerta y no me interfiera conmigo mismo, digamos, y no presento propiedades ondulatorias en este mundo donde h es tan chico, ¿no? Si en otro mundo paralelo el h tuviese otro valor, bueno, la historia sería distinta. Bueno, entonces, esto está bien, pero de Broglie lo propuso en su tesis, pero ahora hay que comprobarlo si esto realmente era así, en una prueba experimental. Entonces estos dos físicos, Davidson y Germer, no sé cuál es cuál, pero bueno, a lo mejor este será Davidson, este Germer, no sé. Lo que hicieron es armarse un banco de pruebas con
GAN, como es un arma de electrones, digamos. Sí, esencialmente calentaban un filamento de tungsteno que emitía electrones. Como los electrones tienen carga, los podés direccionar, controlar con campos magnéticos, ¿no? Como se hacía en el tubo de televisión de antaño. Y con ese haz de electrones bombardeaban un cristal de níquel que lo tenían en un tubo de vacío, que es el que tiene acá, el que está sosteniendo Davinson o Germer. Sí, se fijaban los electrones dispersados, qué patrón formaban. Sí, entonces al principio no observaban nada, no les salía las cosas, y, y esto les tomó años, no es que lo hicieron de un día para el otro. Y siempre la historia tiende a simplificar, pero no es que estuvieron ellos dos solos trabajando en esto, ¿no? Y fueron años, tiempo que invirtieron en eso. Y lo que pasó es que un día, sin querer, no sé qué estaban haciendo ahí, tuvieron un accidente y el tubo de vidrio, que estaba bien vacío, se les rompió. Se les cayó algo encima y se trizó en una fuga, entonces ingresó aire y el oxígeno del aire reaccionó químicamente con el níquel, ¿sí? Se oxidó, el níquel se oxidó. Entonces les, les, les embromó todo el experimento que estaban haciendo. Entonces para arreglarlo, dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Este, calentaron el níquel para deshacerse de la oxidación, ¿sí? Lo sometieron a la temperatura. Y sin querer, al hacer eso, lo que hicieron es formar en la estructura de níquel planos cristalinos, ¿sí? Cada plano está formado por, cada uno de estos es un átomo de níquel, ¿no? Y cuando uno los calienta y después se enfría, los átomos se ordenan en una estructura cristalina regular, ¿sí? En el espacio. Y resulta que esta estructura cristalina resulta que es genial para que los electrones se difracten, ¿sí? Para que ocurra el fenómeno de difracción. A través de la ley de Bragg, ¿sí? Se cumple que hay interferencia constructiva. Entonces, cuando repitieron el experimento, después de tratar de arreglar níquel, observaron, se dieron cuenta que aparecían patrones de difracción de los electrones dispersados. Entonces ese fue su momento de eureka, ¿no? Y fíjense que como el factor suerte, o sí, cuestión fortuita, que tuvieron un accidente, si no lo estaban buscando, ¿no? Les terminó jugando a su favor. Y esto ocurre más de lo que se admite en la ciencia, ¿no? Le mandaron mecha. Sí, ¿verdad? Me parece muy interesante de recalcar. Y bueno, por eso también se ganaron un premio Nobel. Bueno, y este es el patrón de difracción circular, en este caso, de electrones. Entonces, con esto queda demostrada la característica ondulatoria del electrón. Sí, lo que pasa es que el electrón no podemos observar un patrón de interferencia de un electrón a través de unas rendijas, por más chiquitas que sean, porque el electrón es muy chiquito y para que haya difracción, ¿sí? La longitud de onda y el tamaño de la rendija de difracción tienen que ser comparables, ¿sí? Entonces solo se puede hacer cuando se formaron estas estructuras cristalinas donde la separación entre las estructuras era de alrededor de el- la longitud de onda de Broglie de esos electrones, ¿sí? Por eso se tuvo que hacer así, utilizando de vuelta la estructura cristalina del níquel como rejilla de difracción.
Bueno, pues ustedes estaban preguntando que, bueno, si los electrones los asociamos con una onda ahora, decimos que tiene un comportamiento ondulatorio propuesto por de Broglie, que nos dice hasta la longitud de onda, y demostrado por el experimento ese de eh, Davidson y Germer. Pero ¿qué es lo que está oscilando en esa onda? ¿No es cierto? ¿Cuál es el medio? Entonces, una onda mecánica convencional, por ejemplo, en ondas sonoras, lo que oscila son las moléculas de aire, ¿verdad? Bueno, las moléculas de los componentes que conforman el aire, o en el agua, las ondas son perturbación del agua. En las ondas electromagnéticas lo podemos pensar como la oscilación de los campos magnéticos y eléctricos, y eso, bueno, más o menos cierra. Y en las ondas de materia, ¿qué es lo que oscila? ¿Qué está oscilando? Esa es la pregunta. Y ningún libro les va a dar una respuesta satisfactoria del todo, pero algo, algo podemos decir, vamos a empezar a decir más cuando veamos la ecuación de Schrödinger, que la ecuación de Schrödinger es una ecuación diferencial, ¿sí? Derivadas parciales, que si uno la resuelve esa ecuación, encuentra la función de onda que me da la oscilación de la onda de materia, ¿sí? Esta sería sí, esta es la letra griega sí, esa P por ahí es muda, pero yo la pronuncio, que nos da la forma en que ondula, digamos, la onda de materia en función de el espacio, una coordenada espacial, vamos a hacerlo unidimensional, y el tiempo. Acá claramente estamos viendo una foto, ¿no? Entonces sería para un tiempo fijo. Si esto nosotros lo animamos, ¿sí? Hacemos un en video, vamos a ver cómo cambia también en el tiempo. Pero acá estamos viendo una foto. Y bueno, lo que se entiende, una interpretación de lo que es la onda de materia, es que nos da, donde hay onda de materia, donde hay ondulación, hay alguna probabilidad de que la partícula se encuentre ahí en cierta rango de espacio, cierto lugar y en cierto tiempo, digamos, en X y en T. Y para hacer eso tenemos que, vamos a ver que lo que tiene sentido físico es el módulo al cuadrado de la función de onda, ¿sí? Tiene que estar al cuadrado, tiene que estar en módulo, porque la función de onda, para hacer las cosas aún más difíciles, es una función compleja, queriendo decir que en general tiene parte real y parte imaginaria. Y la elevamos al cuadrado y obtenemos algo como una función de densidad de probabilidad. Entonces podemos calcular probabilidades, la probabilidad que la partícula se encuentre en cierto rango de, de, este, de distancia y en cierto tiempo. Y eso es todo lo que podemos decir. Vamos a seguir hablando de esto, de las ondas de materia mañana también, y a partir de ahora con el Schrödinger, ¿sí? Que vamos a resolver la ecuación de Schrödinger para justamente hallar estas funciones de onda. Esta es una función de onda que se llama un paquete, ¿sí? Paquete de onda, porque es como que la función de onda está concentrada en cierta región del espacio y más allá de acá vale cero. Pues vamos a ver un ejemplo de esto. Bueno, el otro que tenemos que ver es el principio de incertidumbre de Heisenberg, de 1927, pero no este Heisenberg, este Heisenberg, que dijo, que planteó que, bueno, lo que dice ahí, ¿no? Que es imposible observar simultáneamente con precisión infinita, digamos,
tanto la cantidad de movimiento como la posición X, ¿sí? O también en forma equivalente es imposible observar con la misma precisión la energía y el tiempo de la partícula al mismo tiempo, ¿sí? En cualquier experimento. Entonces lo planteo a través de estas inecuaciones, estas desigualdades. Se dice que la incertidumbre o incerteza en delta P y en delta X, eso es lo que quiere decir en el delta, ¿no? La diferencia en la incertidumbre, en la cantidad de movimiento, multiplicado por la incertidumbre en la cantidad de la posición, es siempre mayor o igual a h barra dividido 2. Recuerden que h barra es h sobre 2pi. ¿Sí? Y también es de manera equivalente la incertidumbre que tengamos en la energía de un ente, de una partícula, multiplicado por la incertidumbre que tengamos en el tiempo de, del tiempo asociado a la trayectoria de esa partícula, es también una desigualdad mayor a h barra sobre 2. Y bueno, de esta ecuación podemos obtener esta, ¿sí? Aplicando la relación entre la cantidad de movimiento y la energía, y el tiempo y el espacio se convierten con la velocidad, ¿no? Entonces uno hace un poco ahí de operación, llega de una a la otra, ¿sí? Son equivalentes. Entonces fíjense, las ecuaciones son en sí sencillas, no hay mucha historia acá también en cuanto a las ecuaciones, pero interpretarlas es donde empiezan los dolores de cabeza. No es tan sencillo eso. Entonces, hagamos algunos ejemplos de el principio de incertidumbre de Heisenberg, o incerteza, si ustedes quieren, con esto nuevo que estamos tratando de Una, ver, que son las ondas de materia. ¿Sí? una pregunta, profe. En el libro decía algo que no comprendí sobre ese tema. Decía que el principio de incertidumbre de delta z por delta p en z es que es mayor o igual al h sobre 2pi, digamos. Dice, requiere que la incertidumbre de delta z en la coordenada z sea infinito. Eso es imposible para un estado localizado. Llegamos a la conclusión de que no podemos conocer con precisión la dirección de L, digamos, de la que sería la cantidad de movimiento angular, si tengo bien entendido. O el sí, está bien. Dice, la componente L en determinada dirección no puede ser tan grande como la magnitud total L, y si no podemos conocer con precisión esa magnitud, no podemos determinar Lx y Ly, decía. Eh, L es la cantidad de movimiento angular, ¿no? Y fíjate Sí, sí, que está relacionado porque L es, ¿qué es? Es P vectorial R, o al revés, R vectorial P, no me acuerdo, ¿no? Entonces, esta expresión tiene forma de eso, ¿no? Es P por X, P vectorial R, R como sería X, o sea, es parecido, ¿no? Entonces, otra sí, forma sí. de interpretar el principio de incertidumbre es con cantidad de movimiento angular, con incertidumbre la cantidad de movimiento angular. Es otra manera equivalente de verlo. Y bueno, lo que te está diciendo esto, que quizás lo que tendría que haber dicho yo, es que si despejamos, por ejemplo, una de las cantidades, la incertidumbre en P va a ser mayor o igual a h barra sobre 2 dividido delta x. Entonces, ponele que yo me armo un experimento con el cual puedo medir con mucha precisión delta x. Tengo poca incertidumbre en delta x, ¿sí? Entonces delta x es muy chico, ¿sí? Tiende a ser cero. Por esta ecuación eso quiere decir que, como son inversamente proporcionales, la incertidumbre en P va a ser muy grande, Mm. ¿sí? Va a tender a infinito. Entonces, si yo quiero medir algo con mucha precisión, voy a tener que resignar precisión en la otra magnitud. Lo mismo con Claro, delta I y delta T. claro, o sea que deberías tender infinito claro.
Ah, entendí. Listo, gracias. Sí, de vuelta, las ecuaciones sencillas son sencillas, pero entenderlas es muy difícil. También otra cosa que debería haber dicho es que estas incertidumbres, estos saltos, estos deltas, de la manera que lo planteó Heisenberg, no se deben a que mi instrumento no es lo suficientemente preciso, entonces tengo incertidumbre en la medición. No tiene nada que ver con eso, sino que esto es una incertidumbre, una limitación de la mecánica cuántica, de la física cuántica, que es imposible en estas escalas microscópicas obtener con precisión, medir con precisión estas magnitudes de cantidad de movimiento y espacio o energía y tiempo. Sí, es la forma en que funciona el mundo cuántico, es algo que debemos aceptar y no se debe a un error nuestro que nuestros instrumentos no son lo suficientemente precisos, como pasaría, qué sé yo, cuando uno arma un circuito en una protoboard, ¿no? No es ese tipo de incertidumbre, es una incertidumbre más a nivel de, de- de- inherente al sistema. ¿Sí? Entonces, a ver si podemos profundizar eso con estas ondas de materia. Entonces tenemos dos ejemplos. A la izquierda tenemos lo que se llama el paquete de ondas, ¿sí? Que es como que les decía, que es que la onda está concentrada en cierta región del espacio, en este caso espacio unidimensional, ¿no? Una coordenada X. ¿Sí? Entonces acá hay oscilaciones y después para regiones, por ejemplo, mayores a 4 o menos 4, la onda vale prácticamente cero. Entonces, y habíamos dicho que donde hay ondulación, donde la función de onda tiene algún valor, hay alguna probabilidad de que la partícula esté ahí. Si no hay onda, la partícula no tiene probabilidad de estar ahí, ¿verdad? Entonces, la incertidumbre en dónde se encuentra la partícula es baja, digamos, no es cero, pero decimos, bueno, si acá hay ondas, la partícula tiene que estar más o menos por acá. Entre -3 y 3 tiene que estar. Podemos acotar la incertidumbre en el tiempo, en el espacio y en el tiempo, digamos, en las dos. Entonces, por Heisenberg, si delta X es chico, lo que hicimos recién, ¿no? De espejo delta P, mayor o igual, bueno, esa constante h barra sobre 2 dividido delta X. Si delta X es chico, quiere decir que delta P es grande. Sí, tendiendo a un número infinito, ¿no? Entonces yo conozco con razonable precisión la posición de la partícula, pero no puedo saber exactamente qué cantidad de movimiento tiene, ni tampoco qué energía tiene, ¿sí? O estas dos están relacionadas, cantidad de movimiento y energía. Y por de Broglie también, recuerden ustedes que la longitud de onda es h sobre p, ¿no? Están relacionadas de manera inversa. Entonces, tampoco, ¿no? Si no conozco, si la incertidumbre en la cantidad de movimientos es grande, la incertidumbre en en la longitud de onda también es grande por esta relación. Entonces, y eso tiene sentido, porque acá, ¿cuál es la longitud de onda de esta onda, de este paquete de ondas? Bueno, la longitud de onda que sería ver en el, en el espacio cuánto hay, por ejemplo, de pico a pico, ¿no? Entonces acá parecería que hay una longitud de onda, ¿no? Pero acá medio que cambia, no sé, y acá no sé cuánto es, no sé, hay una incertidumbre en la longitud de onda. Parecería que no hay una sola, sino que hay varias en este paquete de ondas. El caso opuesto sería lo que llamamos la onda viajera, un seno, una función armónica, un seno, un coseno perfecto. Entonces, en este caso, conocemos con exactitud la longitud de onda, ¿sí?
es esta de acá. Esto va a ser lambda, y es uno solo. Entonces la longitud de onda, la incertidumbre de la longitud de onda es cero, no tengo ninguna incertidumbre. En consecuencia, la incertidumbre en la cantidad de movimiento es cero también, ¿sí? Porque la despejo acá, es h sobre lambda. Y si tengo la cantidad de movimiento, tengo la energía. Entonces, también conozco con extrema precisión la energía de esta onda de materia asociada a una partícula. El tema es que si yo conozco esto con extrema precisión, no conozco nada sobre la posición de la partícula o el tiempo, digamos, dónde está en tiempo y en espacio, ¿sí? En espacio-tiempo, si ustedes quieren. Estas que tienen infinito, ¿sí? Porque son inversamente proporcionales si yo las despejo de acá, ¿no? Al revés, despejemos delta x, ¿sí? Va a ser mayor o igual a h barra sobre 2 dividido delta p x. Si delta px tiende a 0, delta x tiende a infinito. Entonces en esta onda viajera yo no tengo ni idea, ¿sí? No sé, no puedo afirmar nada sobre dónde está la partícula asociada a esta onda de materia. Ni dónde ni cuándo. No sé, solo sé que está deslocalizada completamente en el tiempo y en el espacio. Eso me permite conocer exactamente su cantidad de movimiento y su energía, pero el precio a pagar es no saber dónde está, no tener ninguna certeza en dónde está. Entonces, casos completamente diametralmente opuestos, ¿sí? Vieron que las ecuaciones son simples, pero entenderlas es difícil. Bueno, más complicaciones con esto de la dualidad onda-partícula. Resulta que, como habíamos esbozado en la primera clase, no hay forma, la naturaleza conspira si queremos observar propiedades corpusculares, o sea, de partículas y de onda de un ente al mismo tiempo. Entonces recuerdan ustedes en el experimento de la doble rendija, si no hacíamos ningún tipo de observación, sí veíamos el patrón de interferencia en la pantalla, que es comportamiento ondulatorio, pero si ahora interveníamos y poníamos un detector en alguna de las rendijas para saber por cuál rendija pasa la partícula, los fotones, ya estos se dejaban de comportar como onda y se comportaban como partículas. Entonces como que se borraba ese comportamiento ondulatorio. Si en este caso uno ya, si ponemos un detector, uno puede saber por cuál pasó la partícula, o sea que conoce la trayectoria, ¿sí? Entonces el delta x es a lo que está escrito acá, ¿no? El delta x es 0 y en consecuencia la incertidumbre en tiempo también es 0. Por Heisenberg, eso implica que la cantidad de movimiento, mi incertidumbre en cantidad de movimiento va a ser extremadamente grande, y lo mismo con la incertidumbre en su energía. Y cómo estas dos magnitudes están relacionadas, ¿no? Por de Broglie, ¿no? Porque lambda es h sobre p, entonces delta lambda va a ser h, en menos delta piensen como un diferencial, entonces tenemos que hacer la derivada de p, si están en denominador, así que esto sería p cuadrado, o sea, menos p al cuadrado, diferencial de p, que lo pongo como un delta p, ¿sí? Entonces, si
mi incertidumbre en P tiende a infinito, entonces mi incertidumbre en la longitud de onda también tiende a infinito, ¿sí? Porque P es finito. Y lo mismo con el delta E, ¿no? Este es más fácil, ¿no? Porque delta E es H delta nu. Entonces, si delta E tiende a infinito, delta nu tiene que tender a infinito también. Entonces, si yo estoy hablando de una partícula, si se comporta como una partícula, que quiere decir que conozco la trayectoria, sé dónde está en cualquier instante de tiempo, entonces no conozco nada sobre sus parámetros o sus propiedades ondulatorias, porque sean infinitas no me dice nada, digamos. Si se borra la parte ondulatoria. De la misma manera, visto al revés, si yo lo tengo a ese ente comportándose como una onda pura, una onda armónica, entonces conozco perfectamente su longitud de onda y su frecuencia, no tengo incertidumbre en esas dos propiedades ondulatorias. ¿Sí? Por esta misma expresión, si no tengo incertidumbre en la longitud de onda, no tengo incertidumbre en la cantidad de movimiento, y si no tengo incertidumbre en la frecuencia, no tengo incertidumbre en la energía. ¿Sí? Y ahora por Heisenberg, ¿sí? Si no tengo incertidumbre en estas dos cantidades, quiere decir que toda mi incertidumbre está en las otras dos. ¿Sí? La incertidumbre en la posición y en el tiempo tienden a ser infinitas. Por lo tanto, en una onda pura está completamente deslocalizada. No tengo ni idea dónde se puede encontrar esa partícula en el tiempo y en el espacio, si esa partícula asociada con esa onda de materia. ¿Sí? Entonces como que se complementan. ¿Sí? Si se comporta silente, se comporta como partícula, se me borra, por Heisenberg, se me borra el comportamiento ondulatorio. Y si se empieza a comportar como onda, por Heisenberg se me borra el comportamiento corpuscular. ¿Sí? Entonces están las dos cosas ahí metidas. Bueno, ¿están confundidos? Si estos temas no los confundieron, no les dan dolor de cabeza, como decía el físico Feynman, si la física cuántica o la mecánica cuántica no les parece rara, es que no entendieron nada. No entendí nada, vamos todavía, bien pica. Tengo una duda de saber nada más. Cuando te referís al tema de que no haya ningún tipo de detector ni nada por el estilo que esté observando, ¿también te referís a que nosotros lo estemos viendo directamente? Ah, qué buena pregunta. Em, sí, bueno, es medio filosófico, ¿no? O sea, uno puede poner un detector, o sea, lo que pasa, ¿qué pasa? Uno cuando pone un detector, el detector tiene que interactuar con la función de onda, ¿no? Entonces modifica el experimento, contamina el experimento, hace que la función de onda tenga que, en términos modernos lo interpretamos de esa manera, ¿no? La función de onda se dice que colapsa en un estado definido. Si uno no observa, o sea que el detector no está ahí, la función de onda no tiene ningún interés en colapsar, entonces sigue en un estado ondulatorio, digamos. Eh, pero no sé si apuntás vos a la famosa frase esa de Einstein que decía que
se preguntaba si la luna existiría si no estuviésemos nosotros para observarla, ¿no? Como medio burlándose de este principio de que el observador afecta la medición, afecta el estado del sistema. Bueno, Claro, no, sí, es que escuché una frase así, digamos, o sea, no justamente de Einstein, pero que decía justamente eso, de que el observador, claro, es como que irrumpe en la finalidad del experimento, es algo así como que no hay que estar observando algo para que pase. Entonces no sabía si bien se refería a observar tanto como a medir, como a estar viéndolo directamente, como decir, o sea, yo veo a la luz y ya estoy afectando el comportamiento de la luz en sí, igual que, qué sé yo, entonces no me queda bien claro en eso, digamos, si yo pues sí, pensándolo más burdamente, decir, prendo una linterna, la dejo en una habitación, me voy y no sé, va a estar haciendo algo que yo no puedo comprender porque nunca lo voy a poder ver, digamos, eso sería básicamente, por decirlo así nomás, ¿no? Digamos. y bueno, pero en definitiva nosotros, o sea, nuestros ojos, nuestra mente, nuestro cerebro, funciona como un detector, ¿no? Somos un proceso de medición. O sea que efectivamente hacemos colapsar las funciones de onda de los fotones que observamos, ¿sí? O sea que sí, depende de nosotros, afectamos la realidad de esa manera. Obviamente que uno si se pone a pensar eso, no sé, le explota todo, ¿no? Pero, Sí, claro, claro, es que el otro día estaba viendo algo sobre eso y leyendo, y claro, decía que, por ejemplo, el comportamiento de las estrellas no sería el mismo si no estuviésemos viéndola o cosas así, se empezaba a preguntar y bueno, ya uno ya está, porque ya demasiado tenía con que no entendía lo de el claro. delta Z infinito, ya está, como que, ok, Claro. buenísimo. Lo que pasa que esos argumentos, a mí me parece que llevan al extremo esos argumentos en algunos blogs de divulgación de la física, digamos. O sea, que el principio de incertidumbre existe y que la dualidad de una partícula existe y que el observador afecta la medición, existe, digamos, pasa, sabemos que eso pasa, pero a un nivel microscópico. O sea, cuando estamos hablando de cosas macroscópicas, para nuestra noción cotidiana, eh, eso ya no tiene validez. No tiene validez. ¿Sí? Entonces, que la luna exista o que no la miremos, o sea, la luna no le importa, porque es un objeto hipermacroscópico, ¿no? Entonces, la función de onda de la luna colapsó por otras, por ser un objeto macroscópico, digamos. Por lo menos eso pienso yo. Ya, qué sé yo, hay ya una cuestión filosófica, ¿no? En el mundo microscópico es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Pero bueno, son cuestiones como para seguir divagando, ¿no? Y ya que estamos, Ya que estamos. Sí, sí, muy interesante. Les podría referir por ahí algunos videos de YouTube donde se trata la realidad de la función de onda de PBS, Spacetime, creo que lo tratan. Pero bueno, de vuelta, no nos debemos preocupar mucho por eso para nuestras experiencias cotidianas. Es como el factor de Lorentz, ¿no? Para relatividad, ¿no? Para lo que es nuestra experiencia cotidiana, el factor de Lorentz es prácticamente uno. Bueno, en este ejercicio del práctico 6 nos muestran tres funciones de onda de materia, sí, los psi. En este caso le sacaron directamente el índice de tiempo, ¿sí? O sea que solo depende de X,
con fotos para 3 partículas distintas y nos pregunta cuál de estas 3 partículas tiene la menor incertidumbre en velocidad y después cuál tiene la menor incertidumbre en, en la posición, ¿no? Indique cuál partícula puede localizarse con mayor precisión. Bueno, ¿cómo podemos responder esto? ¿Qué les parece a ustedes? Está la partícula 1, la 2 y la 3. ¿Cuál tiene la menor incertidumbre en velocidad? ¿Qué les parece? La primera, La primera, ¿por qué? porque tiene mayor incertidumbre en la posición. Claro, perfecto, ¿no? Entonces acá estamos aplicando la expresión de la incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Que la incertidumbre en posición por la incertidumbre en cantidad de movimiento, el producto es mayor a eso, ¿no? H barra sobre 2. Y bueno, la cantidad de movimiento está asociada con la velocidad, ¿no? Entonces, si el delta X, o sea, la incertidumbre en la posición es grande, si la incertidumbre en la posición es grande, como son inversamente proporcionales, quiere decir que la incertidumbre en la posición, en la cantidad de movimiento y por lo tanto en la velocidad es la más chica. Bien. Y en el inciso B, El 3, ¿verdad? Porque ¿y tiene por más qué? incertidumbre en la longitud de onda. Más incertidumbre en la longitud de onda. Bueno, acá está más peleada la cosa, ¿no? Porque entre el 1 ya dijimos que tiene la mayor incertidumbre en el espacio, en la posición, entonces claramente ese no va a ser. La cuestión está entre el 2 y el 3, a ver cuál tiene menor incertidumbre en, en la posición. Y acá está media peleada la cosa porque digamos que sabemos que la partícula va a estar localizada, tiene que estar en ese intervalo, en este intervalo de espacio, ¿no? Porque fuera de ese intervalo la función de onda vale cero, entonces no hay probabilidad ninguna que la partícula esté ahí. Y no sé qué dicen ustedes, pero a mí me parece que están iguales en cuanto a posición a dispersión en posición, ¿no? Yo Y diría que eso es, el cuadrado de la función Claro, de onda digamos que no sería mayor en el 3. la amplitud es distinta, ¿verdad? El 3 es mayor, pero ¿qué no dice algo la amplitud? No, digo el cuadrado de la función de onda. No sería lo mismo decir que es más probable encontrarlo ahí. O sea, si haces el cuadrado, te queda todo positivo, haces el módulo y al cuadrado, ¿no? Entonces te queda todo positivo y más grande, ¿sí? Pero depende también cómo esté normalizado esto. No tenemos ninguna información de qué es el eje Y, ¿no? En qué unidades está. Puede ser un factor de escala. Ah, Realmente no podemos usar eso para decir nada, porque no hay ningún tipo de información. Entonces, lo único que lo que podemos observar es la incertidumbre en la posición y para mí es un empate técnico, ¿no? eso muy parecido. Son muy parecidas. Es difícil, pero luego lo entendés, dice Manuela. Bueno, vamos todavía. Pero el sí, ¿qué sería? ¿La probabilidad de encontrarlo?
El psi es la función de onda de materia que en sí el psi no tiene una interpretación física definida. La asociamos, lo que decimos es que, bueno, si el psi tiene algún valor que no es cero, eso se traduce en alguna probabilidad de encontrar a la partícula en esas posiciones. ¿Sí? El que tiene interpretación física y el que en definitiva podemos medir, ¿sí? Hacer experimentos y medir, es el psi al cuadrado, ¿no? El módulo psi al cuadrado, que es la densidad de probabilidad. ¿Sí? O sea que si integramos esta función obtenemos probabilidades. Entonces están haciendo estadística ustedes chicos, pero les sonará es la función densidad de probabilidad. Entonces la probabilidad de encontrar a una partícula en una región del espacio entre x2 y x1 la hallo de esa manera. Entonces después yo me hago algún experimento y mido en esa región del espacio cuántas veces conté la partícula, pues le puedo comparar con la teoría y eso cierra, ¿no? Por eso creemos en Schrödinger. Y de vuelta, la psi, la función de onda, es en general una función compleja, o sea, tiene parte real y parte imaginaria. Y alguna vez leí, o una vez que asistí a una conferencia, el conferencista decía que la, la función de onda era una especie de probabilidad generalizada. Es un concepto más general que la probabilidad, ¿sí? Porque la probabilidad es que es un número real que va entre 0 y 1, ¿no? Y la función de onda son números reales, perdón, son números complejos, ¿sí? Están en el plano complejo, pueden tomar cualquier valor, no hay ninguna restricción. Es como un concepto más general que está arriba, ¿sí? de la probabilidad. Y está tan arriba que nosotros no lo podemos comprender físicamente o ver físicamente, salvo que la función de onda colapse, ¿sí? Y hablemos ahí de probabilidades. Bueno, se imaginará que el trasfondo matemático de esto es tremendo. Con eso de colapsar esta función de onda generalizada tenía una proyección en el plano de las probabilidades. Esa proyección es la que realmente nosotros podemos medir. Pero la función de onda vive en este plano complejo general, ¿sí? Bueno, es una cosa rara. Pero si les da un poco de tranquilidad saber, Erwin Schrödinger, que fue el que encontró, digamos, o desarrolló la ecuación de Schrödinger, a partir de la cual se deriva la función de onda, él la inventó, pero no sabía interpretarla. Cuando se inventó nadie sabía cómo interpretar la función de onda, qué significaba, cómo usarla. Él la inventó nomás. Entonces para Schrödinger, él decía que que su ecuación daba la forma en cómo la partícula se dispersaba, se diseminaba en el tiempo y en el espacio. Él decía eso. La interpretación que nosotros usamos hoy en día no es esa, sino la interpretación de Born, que es esto, que en definitiva que la función de onda por sí no tiene interpretación física, sino es a través de el módulo al cuadrado de la función de onda, que es densidad probabilidad, que es lo que tiene interpretación física, que es algo que podemos medir.
Bueno, es complicado. No sé si leyeron algo del iceberg, sobre, ¿qué es? El capítulo 3 creo que es. Y me causa gracia, porque en uno de los párrafos dice, trata de responder la pregunta ¿qué es la función de onda? Y también te dice como, bueno, no tiene sentido que preguntar qué es la función de onda, como que totalmente va del tema. Sí. Bueno, pero lo bueno de todo esto que no es solo es gárgaras matemáticas, digamos, que no tiene ninguna aplicación o uso, al contrario, esto se usa, lo usamos para entender los fenómenos mecánico cuánticos y sirve y tiene validación experimental, que es lo más importante, ¿no? Sabemos que funciona, pese a que no lo entendemos bien del todo, nos parece rarísimo, no podemos dudar de que en algo está bien porque funciona, da resultados que se condicen con lo que podemos medir, si no obviamente no lo usaríamos. Bueno, este práctico no es muy largo. Mañana hablamos un poco más sobre las velocidades de fase de grupo, de las funciones de onda, que para el ejercicio 10 creo que les pide eso, intentar entender eso. También es un tema no muy sencillo, pero mientras pueden empezar con estos. También está mal puesto en el campus esto, este es práctico número 4, está puesto como un tema 3, 4, no, está bien. En el trabajo, en el apartado del dualidad onda-partícula van a ver que es un laboratorio virtual, interferencia y difracción de ondas. Ahora se los muestro. No es que vamos a hacer, no hay actividades para este laboratorio, lamento desilusionarlos, pero está bueno para jugar un poquito con fenómenos de interferencia y difracción en ondas. Sí, pueden hacer patrones de interferencia, no sé cuánto se verá por el zoom, pero no, este de las ranuras. Entonces pueden poner dos ranuras, generar el frente onda plano. ¿Y dónde está? No me muestra las... Pensé que te mostraba patrón de difracción, de interferencia. No hay forma. Ok, bueno, este está bueno que tiene el patrón de difracción, sí que cuando la luz pasa por un agujerito chiquito, digamos, en términos precisos sería que la longitud de onda de Broglie, de lo que sea, en este caso luz, está en el orden de magnitud de el diámetro de, del agujerito, entonces ahí empezamos a ver fenómenos de difracción. ¿Sí? Esta interferencia constructiva, destructiva, constructiva, destructiva, constructiva, destructiva, da estos anillos. ¿Sí? No sé cuánto esto lo han alcanzado a ver en Física 2.
Entonces pueden divertirse un poco con eso, cambiando la forma del agujero, le da diferentes patrones de difracción. Esto se puede hacer con láser. Sí, fíjense que el agujerito es chiquito, 0,1 milímetros, pero dentro de todo está dentro de las posibilidades, ¿no? Mire, esto es una combinación entre un agujerito circular y uno cuadrado, de esta forma, así. El agujero tiene forma de mujer, entonces da este patrón de... un poco misógino este patrón de difracción. No voy a decir nada porque no somos todos hombres acá. ¿Sí? Qué curioso. Bueno, pueden divertirse un poco con eso. Pensé que en uno te dejaba en observar el patrón de interferencia. Acá, pantalla, ahí está. Intensidad. Bueno, ahí hay una ranura, entonces se ve. No hay interferencia. Cuando ranura es donde aparece el patrón, ¿no? Entonces, el ancho de la ranura que está en 500 nanómetros y la longitud de onda de la luz está también más o menos ahí, ¿no? La frecuencia de luz visible verde es más o menos 500. Entonces, como están en el orden, se da, vemos patrón de interferencia. Si yo cambio esto, no se ve nada. Bueno, todavía se aprecia bastante. A ver ahí. A ver si cambio el ancho de la ranura. Fíjense ahí, la ranura es tan grande que prácticamente no hay patrón de interferencia. Bueno, se los comento un poco para que lo tienen en el campo por si quieren jugar un ratito. Después de terminar la práctica. ¿Tienen alguna consulta, duda? Ok. Vamos a hacer el 3, ya que hicimos el 6, que también nos da funciones de ondas de materia. Para 3 partículas de idéntica masa, pero de distinta velocidad. Ordene las funciones de onda en orden creciente de velocidad de la partícula. ¿Y cómo me doy cuenta de qué partícula es más rápida, no?
con estas funciones de onda. ¿Sí? ¿Qué relación hay? ¿Sí? Entre la velocidad de cada una de estas partículas y su función de onda, que en este caso son todas ondas armónicas, ¿no? Viajeras. ¿Qué se les ocurre? Alberto dice la del medio. ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta, Alberto, que esa es la partícula más rápida? Me imagino que a eso te referís, ¿no? Porque tiene más periodos en el mismo desplazamiento. Claro, lo que te está fijando es en la longitud de onda, ¿no? O la frecuencia. ¿Sí? Entonces, si la frecuencia es mayor, la energía de la partícula va a ser mayor y por lo tanto la velocidad va a ser mayor, ¿no? Creo que sí, acá igual hay medio como un empate, ¿no? No sé qué dicen ustedes. Está media peleada ahí la cosa. Sí, parece que también es, salvo el 3 claramente tiene una frecuencia menor, una longitud de onda mayor, por lo tanto es menos energética, va a ir más lento, menos cantidad de movimiento, ¿no? Pero entre estas dos hay como medio un empate también. Pues de vuelta, la amplitud en realidad no nos dice nada. No nos dice nada sobre la energía ni la, la cantidad de movimiento de la partícula, ¿sí? La amplitud va a estar relacionada con, de vuelta, el módulo al cuadrado de esas amplitudes con la probabilidad de encontrar la partícula. Con eso sí, pero no con la energía ni con la cantidad de movimiento, que solo esas quedan determinadas por lambda y nu. Sí, longitud de onda y frecuencia. ¿Sí? Bueno, tengo oportunidad de mostrarles mi buzo de la universidad. Ven que en merchandising, no se ve nada. Compré el año pasado. También vendían tazas y no sé qué más. A un equipo mate. Ahora deberían estar fabricando barbijos para vender, ¿no? Con el loguito de la universidad que dicen. Estaría bueno. O sea, es un accesorio de moda. Claro. Alto negocio.
Y al principio de cuando empezó todo esto, la pandemia, ¿no hubo como escasez de barbijos? ¿No eran difíciles de conseguir? Hasta que se avivaron de empezar a producir en masa, imagino. Porque de un día para el otro fue como, uf. Bueno, chicos, tienen ninguna duda, pueden hacer el 7 que ahí tienen el de la luna, para que se queden tranquilos, que la luna no, no sé, no va a estar ahí aunque no la miren. Eh, pero no por siempre. No sé si saben que la luna se está alejando de nosotros a razón de 3 centímetros por año. Cada año está 3 centímetros más lejos, ¿sí? La órbita se va haciendo cada vez más grande y en un par de cientos de millones de años se va a escapar. Sí, mucha gente se hizo un barbijo casero, ¿verdad? Heisenberg, no sé, creo que no. No directamente en el proyecto Manhattan. Eh, Manhattan Project. Bueno, Heisenberg era alemán. Oppenhauer, sí, era el físico que estaba a cargo del proyecto Manhattan, que fue el nombre con el cual se puso el desarrollo de la bomba atómica. Y estuvo ahí metido con cosas. Pero no, parece que no. Estuvo en el programa, en el equivalente del proyecto Manhattan de Alemania, pero no sé si era un nazi, digamos, era feo decirlo así. La mayoría de los científicos, bueno, muchos eran judíos, así que se rajaron cuando pudieron de Alemania. De Breaking Bad. Ah, mira, sí estuvo metido ahí. El intento nazi de obtener la bomba atómica. Bueno, si le creen a Wikipedia, ¿no? En un acto que solo puede ser clasificado como traición, habló con Bohr sobre el proyecto de la bomba alemana y le hizo un dibujo. No, les paso todo. Oh, que apreté. Bueno, menos mal que le erraron los cálculos, ¿no? Ah, es verdad. Heisenberg desarrolló un equivalente a las ecuaciones de Schrödinger que se llama la mecánica matricial. ¿Sí? Que en vez de trabajar con funciones de onda, con ecuaciones diferenciales, se trabaja con matrices. Y se demostró que es completamente equivalente a la ecuación de Schrödinger.
pero por algún motivo primó la ecuación de Schrödinger, no sé por cuál, no sé por qué. Quizás porque justamente Heisenberg tenía tintes, estaba manchado por el nazismo, eh, quizás por eso medio que se le... Ujú. También ganó un premio Nobel. Sí. Ah, este está bueno también, de Kino. Que dice, bueno, ¿y ahora qué sé tanto que... lo que debe ser dibujar eso, ¿no? Bueno, chicos, nos vemos mañana si no tienen ninguna otra duda y hablamos un poquito más de funciones de onda. La próxima semana ya arrancamos con Schrödinger, vénganse con todas las pilas ahí, porque bueno, tiene un poco más de matemática que esto. De todas formas, lo que vamos a ver nosotros es la punta del iceberg de lo que es esto, ¿no? Bueno, hasta mañana entonces. Se olviden subir el laboratorio. Nos vemos. Chau, chau.